¿Por qué la geografía de Francia es casi perfecta? Francia, un istmo y un territorio hexagonal, es el cuarto país más grande de Europa y el más grande de la Unión Europea. Es conocido por sus vinos, su champán, sus quesos, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, los Alpes franceses, la Riviera Francesa, el Mar Mediterráneo, el Canal de la Mancha, dos cordilleras y una gran llanura. El territorio francés tiene todo eso y mucho más. Pero, ¿qué más hace tan especial la geografía francesa? ¿Cuántos litorales marinos tiene? ¿Sabías que muchas de sus regiones y departamentos se llaman por sus ríos? En este video te contamos las características geográficas de Francia, su ubicación, sus fronteras y la historia de este gran país. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De Galia a Francia. Francia era un territorio habitado por pueblos celtas, en un territorio conocido por los romanos como Galia. Esta región fue ocupada por los romanos para proteger su ciudad de las tribus germánicas. La idea era dominar el territorio para generar contención desde el otro costado de la cordillera de los Alpes. Desde el siglo II a.C., Francia fue gobernada por los romanos, lo cual dio origen a una mezcla de cultura grecorromana y gala. Fue un centro importante de comunicaciones, comercio y transporte terrestre y fluvial entre la metrópolis romana y los otros territorios del imperio. Eso fue así hasta el siglo V después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente y los pueblos germánicos ocuparon territorios que estaban en manos de los romanos. Galia fue gobernada por diversos reyes, pero un pueblo específico predominó, los francos. De ahí viene el nombre de Galia que reconocemos hoy en día, Francia. Los reyes francos siguieron gobernando por varios siglos, con diversas divisiones y reinos, debido a la repartición entre hijos herederos de los diferentes reyes. Esto fue así hasta la llegada del rey Carlomagno, quien unió todo el territorio de Francia, lo amplió y convirtió en el imperio carolingio. El Papa León III coronó a Carlomagno como emperador en el año 800 después de Cristo. Este acto creó la legitimidad de los reyes y su derecho divino a gobernar. En su reinado, Carlomagno consolidó la fe cristiana y fue el defensor de la cristiandad en Europa. Después de la muerte del emperador Carlomagno, en el año 814 después de Cristo, sus descendientes dividieron el imperio en tres partes: Francia Occidental, Francia Media y Francia Oriental. Esta división se ratificó con el Tratado de Verdún en el año 843. Con el paso del tiempo, Francia Occidental se convirtió en el Reino de Francia y en el país que es hoy en día. Entre el año 987 y 1589, dominaron varias dinastías. Una de ellas fue la Casa Valois. Durante su gobierno se dio una de las guerras más largas de la historia, la Guerra de los 100 Años. Este fue un conflicto político y armado entre Francia e Inglaterra por el reclamo de la corona francesa. Se inició en 1337 y finalizó en 1453, con la victoria de Francia. El linaje que prosiguió a los Valois fue la Casa Borbón. Fue el más famoso, ya que sus diversos reyes consolidaron una unidad y concepto de nación entre los franceses. Además, desarrollaron el arte, la ciencia y construyeron edificaciones que se mantienen hoy en día, como el Palacio de Versalles. El rey Luis XIV fue el más célebre y gobernó durante 72 años. De la Ilustración a la Revolución Francesa. Movimiento iniciado en Francia en el siglo XVIII por intelectuales, filósofos, artistas, la clase burguesa y parte de la aristocracia de la época. El fin fue dar voz al razonamiento, al pensamiento científico, a la libertad de pensamientos y creencias. Montesquieu, Voltaire y Rousseau, Denis Diderot, Jean de la Rode, d'Alembert, fueron entre los más destacados impulsores de este movimiento que se extendió por Europa y América. La Ilustración cambió la sociedad francesa y acabó con el antiguo régimen y su sistema estamental. Cambió la idea que tenía el hombre sobre el mundo en el que vivía y cuestionó cómo estaba establecida la sociedad y el poder. Fue la semilla que daría origen a la Revolución Francesa.
La crisis económica y el desprestigio hacia la monarquía motivó a que se generara un cambio. El asalto de la Bastilla en 1789, la Asamblea Nacional Constituyente y la muerte del rey Luis XVI fueron algunos de los hechos más importantes. Como consecuencia, se cambió el sistema monárquico a uno republicano y se estableció que la soberanía reside en el pueblo. Con el triunfo de la Revolución surgió Napoleón Bonaparte, un militar que gobernó Francia, primero como cónsul general desde 1799 hasta 1804 y luego como emperador desde 1804 hasta 1814. Los éxitos militares en las guerras napoleónicas permitieron la creación y expansión del primer imperio francés, también conocido como Imperio Napoleónico. Su poder e influencia llegó a casi toda Europa y Egipto. A medida que ganaba territorios, Napoleón Bonaparte estableció cargos para sus familiares. Sus hermanos José, Luis y Jerónimo gobernaron, respectivamente, España, Países Bajos y parte de Alemania. Eugenio, su hijastro, gobernó Italia. Napoleón creó alianzas y mantuvo el control del resto de Europa, con la excepción de Gran Bretaña, Suecia y Rusia. Estos países crearon una coalición para derrotar a Napoleón. El fin del imperio llegó con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, el 16 de junio del año 1815, con la llegada de Luis XVII al poder y la restauración de la monarquía francesa. Los ríos de Europa que pasan por Francia. Francia tiene un corredor natural al norte y sur de Europa. Es el único territorio que abarca los dos extremos del continente. Está entre las montañas de los Alpes al este, los Pirineos y el mar Mediterráneo al sur, el Canal de la Mancha y el Océano Atlántico al oeste, el Mar del Norte y el río Rin en el norte. Además, diferentes túneles, carreteras, sistemas ferroviarios, canales fluviales y puertos de Francia permiten la conexión de transporte e intercambio comercial del norte y sur de Europa. Prueba de esto es el túnel Mont Blanc, un pasadizo que está por los Alpes y permite el transporte terrestre entre Francia e Italia y conecta este último país con el norte. Además, tiene el sistema ferroviario Eurostar, el cual conecta Reino Unido con el continente europeo por la línea Londres-París. La historia de Francia tiene mucho que ver con sus ríos. Miles de ríos pasan por toda la geografía y dieron nombre a muchas de sus regiones y departamentos. Son una vía de comunicación, transporte y energía hidráulica, y también nuclear. Las aguas de sus ríos se usan para enfriar reactores nucleares. Europa y Francia están conectados por sus canales fluviales y sus diversos ríos, el Rin, Garona, Rodano, Mosera, Mosa y Escalda. El río Rin nace en los Alpes suizos y desemboca en el Mar Negro. Tiene una longitud de 1.230 kilómetros y pasa por Suiza, Austria, Liechtenstein, Alemania, Francia y Países Bajos. El río Rin es la principal frontera entre Francia y Alemania. Ha definido la historia y la frontera entre estos dos países. Los romanos establecieron los límites de su imperio en el río Rin. La Garonne es el tercer río más largo de Francia. Inicia en España, en los Pirineos, y su afluente pasan barcos que llegan al puerto de Burdeos, desde el mar Mediterráneo. El Ródano se forma también en Suiza. Tiene 813 kilómetros de largo. Se usa para la navegación y conecta hacia diversos puertos franceses. El Mosela nace en Francia y pasa por Alemania y Luxemburgo. Tiene una longitud de 560 kilómetros. El Mosa nace en Francia, pasa por Bélgica y Países Bajos y tiene 925 kilómetros de largo y desemboca por el Mar del Norte. El Escalda nace en Francia, pasa por Bélgica y Países Bajos y tiene 355 kilómetros de largo y desemboca por el Mar del Norte. Entre sus miles de ríos destacan el Loira, Sena y Garona. El Loira es el río más largo del país, con 1.013 kilómetros de longitud. Se origina en las montañas de Cevennes y finaliza en el Océano Atlántico. El Sena es el segundo más largo y el más famoso de Francia, porque pasa y divide la ciudad de París y finaliza en el Canal de la Mancha. El Garona nace en los Pirineos y tiene 575 kilómetros de largo. Otros de sus ríos más pequeños son el Ródano, Dordogne, Charente, Audor, Somme, Vilaine y Aude. Gracias a sus miles de ríos, Francia puede regar sus tierras para el cultivo y sus suelos se mantienen fértiles. La agricultura francesa es privilegiada, ya que tiene gran variedad de cultivos, ganados y productos. Además, tiene un clima templado producto de los vientos del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, el cual es ideal para todo tipo de cultivos. Principales cultivos. Francia es conocida como el granero de Europa.
Junto a España, Italia y Ucrania, es el principal productor agrícola de los países de la Unión Europea. El maíz, trigo, cebada y avena son los principales cultivos del país y representan más de un tercio de las tierras productivas. Se producen principalmente en la cuenca de París, una llanura en el centro y sureste de Francia. Las semillas oleaginosas, aquellas de donde se extrae aceite, se producen en gran escala, por ejemplo, girasol, colza y legumbres secas. Después de los cereales, las frutas son las que más se producen, las uvas son las más cosechadas, representan el 12% de la producción mundial y se destinan principalmente para la industria vinícola. Burdeos, Languedoc, Roussillon y Champagne son las regiones donde más se producen. Melocotones, manzanas, peras, melones, mandarinas, damascos, entre otras, se producen en las regiones de Ródano y Garona. Hortalizas como tomate, lechuga, remolacha azucarera y patata se producen en las regiones del Mediterráneo, Bretaña y Ródano. En las zonas montañosas se produce pasto para la ganadería. Las principales exportaciones de Francia son los vinos, los cereales y los productos lácteos. Los mercados para estos productos son la Unión Europea, Turquía, Rusia, Oriente Medio, China y los Estados Unidos. París, una ciudad capital fundada estratégicamente. Conocida como la Ciudad de la Luz, París es la capital de Francia y la segunda metrópoli más grande de Europa después de Londres. Es famosa por su arquitectura y sus centros mundiales de arte, música y moda, también en los últimos años, por tener el Paris Saint-Germain, uno de los mejores equipos de Europa. El origen de París se remonta al siglo III a.C., cuando tribus celtas llamadas parisis se establecieron en los bordes del río Sena. Desde el siglo V después de Cristo se le da el nombre oficial de París. La ciudad está ubicada en el centro de la cuenca parisina, al norte de Francia, muy cerca del centro del país. Los galos, romanos y sus diferentes gobernantes han aprovechado su ubicación geográfica para ampliar y edificar la ciudad. Crearon una metrópoli con una localización estratégica para su defensa, comercio, comunicaciones, transporte y el intercambio cultural. Por medio del río Sena y otros ríos y canales fluviales, París se conecta con el Canal de la Mancha y con el resto del país. Ha sido un epicentro de comercio desde la época romana. Las llanuras a su alrededor permiten la producción de alimentos para la ciudad y permiten el normal desenvolvimiento de su población. Las fronteras de Francia. Las fronteras de Francia están formadas por las separaciones naturales propias de su geografía. El río Rin crea una frontera al norte, las montañas de los Pirineos crean una frontera al sur, los Alpes por el este y el Canal de la Mancha al oeste. Francia tiene fronteras terrestres con 8 países. Al norte, una frontera de 448 kilómetros con Alemania, 652 kilómetros con Bélgica y 73 kilómetros con Luxemburgo. Al sur, una línea fronteriza de 623 kilómetros con España y 57 kilómetros con Andorra. Al este, una línea fronteriza de 573 kilómetros de línea fronteriza con Suiza, 515 kilómetros con Italia y 5 kilómetros con Mónaco. Al oeste, una frontera marítima. El Canal de la Mancha es la división entre Francia y Reino Unido. Aparte de estas fronteras, Francia tiene fronteras terrestres en sus territorios de ultramar. En Guayana Francesa, comparte frontera con Surinam y Brasil. En San Martín, con Países Bajos. Además, comparte fronteras marítimas con diversos países por sus islas, en el Caribe y en el Océano Pacífico. ¿Cómo Francia protegía sus fronteras en el pasado? Las fronteras de Francia tienen la protección natural de los Alpes al este y al sur de los Pirineos. La creación de estructuras para la protección de su territorio se dio en el norte y oeste del país. En la antigüedad, el Imperio Romano protegió las fronteras por el norte de Galia, con más de 500 kilómetros a través del trayecto del río Rin. Esta muralla marcaba en el norte los límites del Imperio Romano. En la Edad Media, Francia protegió sus fronteras con castillos fortificados, los cuales marcaban la división de sus diferentes territorios. Un castillo estaba conformado por una mota castral, una cerca, un torreón, una muralla de cortinas, un patio de armas y una puerta fortificada. Los castillos más famosos de Francia son los que estaban a lo largo del río Loira, entre los que destacan el castillo de Chenonceau, el castillo de Gien, el castillo de Chambord, el castillo Tours y el castillo de Ussé. Alemania, el principal invasor de Francia. Alemania siempre invadió el territorio francés, primero con la caída del Imperio Romano de Occidente,
cuando los francos invadieron y se asentaron en Galia, y luego en la Guerra Franco-Prusiana y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El origen de la Guerra Franco-Prusiana, ocurrida entre 1870 y 71, se debió a la creciente influencia del Reino de Prusia en el continente europeo. La caída de la reina Isabel por parte de la Revolución Gloriosa creó una vacante en el poder. Entonces, los líderes de esta revolución pidieron al príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern que ocupara el trono. Lo anterior fue rechazado por Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, y quien fuera presidente de Francia. La diplomacia francesa logró que el príncipe Leopoldo rechazara la petición de los revolucionarios y exigió un compromiso para que ningún miembro de la Casa Real de Hohenzollern llegara al poder en España. El rey Guillermo I de Prusia se negó y el canciller Otto von Bismarck envió un telegrama ofensivo que provocó la molestia de Francia. Este país declaró la guerra a Prusia, algo que buscaba el canciller. El 19 de julio de 1870 se declaró la guerra y finalizó el 10 de mayo de 1871 con el Tratado de Frankfurt. Francia perdió la guerra debido a la superioridad militar de Prusia. Como consecuencia de esta guerra, finalizó el Segundo Imperio francés, el derrocamiento de Napoleón III y el inicio de la Tercera República. Además, se produjo la unificación de Alemania y el inicio del Imperio prusiano. Otra consecuencia fue la toma de los territorios franceses de Alsacia y Lorena por parte de Alemania. Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue ocasionada por el asesinato, el 28 de junio de 1914, del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que se encontraba de visita en Sarajevo. Por este hecho, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Los distintos aliados de estos dos reinos se unen a la guerra. Se crean dos bandos, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Por el otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña, que apoyaba a Serbia. Al inicio de la guerra, Alemania invade a la neutral Bélgica y Gran Bretaña le declara la guerra. Seguidamente, los alemanes invaden Francia, avance que se detiene cerca de París, donde se crean trincheras y un frente occidental. La Primera Guerra Mundial duraría 5 años y sus batallas más importantes se dieron en Francia. Participaron 14 países y finalizó con el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 y la derrota del Imperio Alemán y la Triple Alianza. Sin embargo, el propio Tratado de Versalles estableció obligaciones para Alemania como declararse el único culpable de la guerra, el pago del costo de la guerra, pérdida de territorios alemanes, reducción de sus fuerzas militares y de sus industrias. Esto provocó una profunda crisis económica y un rechazo de la sociedad alemana hacia el resto de Europa. Lo anterior permitió que llegara al poder Adolfo Hitler y su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nazi, en 1933. La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania atacó y ocupó Polonia. Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra. El 10 de mayo de 1940 los alemanes invadieron Francia y 2 meses después fue sometida por Alemania. Alemania había hecho un tratado de no agresión con la Unión Soviética. Sin embargo, el 22 de junio del año 1941 comenzó la invasión, rompiendo así el pacto. El 7 de diciembre de 1941, la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái fue bombardeada por Japón y Estados Unidos. Se unió a la guerra. Durante este conflicto bélico se crearon 2 alianzas: el Eje, integrado por Alemania, Italia y Japón, y los Aliados, integrado por Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos. La victoria de los soviéticos en la batalla de Stalingrado, el 2 de febrero de 1942, el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 y la liberación de Francia en ese mismo año, cambió el curso de la guerra a favor de los aliados. El 9 de mayo de 1945, el ejército soviético tomó Berlín y fue el fin de la guerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial finalizó con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se estima que murieron más de 70 millones de personas y cambió la historia de la humanidad. El euro como estrategia diplomática para evitar invasiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon instituciones para afianzar las relaciones diplomáticas, evitar la guerra, impulsar el crecimiento económico y crear un mundo globalizado.
Entre esas instituciones están la Organización Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La Comunidad Económica Europea fue fundada por Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Italia y Países Bajos. Esta organización fue la precursora de la Unión Europea. Con el Tratado de Maastricht se fundó la Unión Europea en 1993. Francia impulsó una estrategia diplomática para la unificación de intereses en el continente y evitar que se creara condiciones para un conflicto armado. Con la creación de la Unión Europea se creó el Banco Central Europeo, el euro como moneda y la eurozona, los 19 países que adoptaron esta moneda. La caída del muro de Berlín y la unión posterior de Alemania Federal y la Alemania Oriental la convirtió en la economía más grande del continente, y su moneda, el marco alemán, fue la moneda fuerte. Esto podría haber creado un desequilibrio y un posible conflicto. Con el euro, Francia evitó este desequilibrio, ya que los intereses de franceses y alemanes eran los mismos, y ambos países se beneficiaban de tener una moneda común, que es la segunda del mundo después del dólar. Esta fue una estrategia diplomática y económica de Francia para evitar invasiones. La ubicación privilegiada de Francia ha hecho que sea protagonista de momentos históricos relevantes de la historia de la humanidad. Su geografía prácticamente perfecta crea un país dinámico, con una diversidad en la flora, fauna y paisajes espectaculares. Un país ideal para conocer y visitar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.